Descompilar. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas de la clase de preguntas y respuestas de circuitos eléctricos. Y vamos a comenzar con una pregunta que hizo Genaro en uno de los foros, canales que tenemos nosotros de preguntas y respuestas, que es una pregunta que parece interesante, sobre todo si uno lo puede sacar de, ¿cómo es esto? Como para enseñar que hay paralelismos, así como fuimos enseñando varios paralelismos de la mecánica tradicional, como la energía gravitatoria, el peso, en conjunto con el potencial electrostático y la fuerza electrostática. También este tipo de pregunta conceptual, ¿sí? Se puede encontrar un paralelismo con lo que nosotros entendemos. Entonces, Genaro dijo, buenas, profe, tengo una duda sobre cómo circularían las corrientes. Tenía entendido que las corrientes siempre circulan desde las fuentes de mayor potencial hacia las de menor potencial. Puede ser. Sin embargo, en esta resolución, en este circuito me dice que están mal orientadas, ¿sí? Entonces, lo que él pregunta es sobre los sentidos de circulación de corriente. Y esta pregunta que él hace con respecto a la electricidad puede hacerse un paralelismo exacto con lo que sería, si mal no recuerdo, es la ley cero o la primera ley de Newton. Tal vez sea la ley cero de termodinámica, con la primera ley de Newton. ¿Alguno la recuerda, la primera ley de Newton, con algún tipo de objeto con masa? Acción-reacción. Entonces, si esa es la primera, esta debe ser la ley C. Capaz que la de acción-reacción. No, creo que la de acción-reacción es la tercera. No recuerdo los números. No. La de inercia, la ley de inercia. ¿No? ¿Qué decía la primera ley de inercia? Cuando un objeto se encuentra en movimiento, salvo que se le ejerza una fuerza en el sentido opuesto, ¿sí? El objeto tiende a seguir en movimiento. Y entonces, nosotros podemos trazar ese paralelismo mecánico, ¿sí? Con respecto a nuestro circuito eléctrico. Lo que sería la fuerza electromotriz o lo que serían nuestras FEMS, nosotros, fíjense que ya la palabra utiliza la palabra fuerza, podríamos pensarlo exactamente como si fuese una fuerza mecánica. Si yo tengo un objeto con una sola masa, ¿sí? Y yo le aplico una fuerza, ¿hacia dónde circularía hacia dónde se movería esa masa? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Sí o sí? Claro, para la derecha. A la derecha, ¿no? Sobre todo si le ponemos un sistema hacia las X positivas, ¿correcto? De igual forma, si vos tenés el circuito más simple eléctricamente posible, circuito más simple eléctricamente es simplemente una resistencia y una fuente conectada. ¿Cómo están estos? ¿En serio o en paralelo? No sabría decirlo. ¿Están en serio o en paralelo? Podrían estar en ambos a la vez, porque tienen la misma potencial y el mismo circuito eléctrico. Y en este caso es donde lo que vos decías de que las corrientes eléctricas solamente circulan desde donde hay un mayor potencial eléctrico hacia donde hay un menor potencial eléctrico. De igual forma que cualquier tipo de energía, ¿no? Siempre que nosotros depositamos algo en un lugar donde hay mayor tipo de energía, ya sea térmica, ya sea eléctrica, ya sea potencial, automáticamente va a tratar de ir hacia un lugar de menor energía. Si lo hacemos gravitatoriamente, ¿sí? Si lo hacemos térmicamente, ¿sí? Si nosotros dejamos, no sé, un objeto en una temperatura, una esfera caliente y la dejamos a 100 grados, va a tratar de tender siempre hacia la temperatura ambiente, que debería ser una temperatura menor. Y lo mismo eléctricamente. Eléctricamente, si nosotros depositamos un protón, ¿sí? En el borne positivo, nosotros depositamos una carga positiva de prueba en este borne, va a tender a moverse siempre desde donde hay mayor potencial, el lugar, si nosotros lo medimos con respecto a una Tierra, ¿sí? Que sería el lugar más conveniente para entender el cero potencial. Si nosotros tenemos este lugar como cero potencial, el lugar que tiene la pila, el borne positivo, es el lugar de mayor potencial de ese circuito y bueno, va a tender a circular y a ir hacia el lugar de menor potencial la carga positiva. De igual forma lo hacen todos los elementos. Ahora, si yo te pregunto en este lugar de estas fuerzas y te dibujo otras dos fuerzas, ¿no? Vos acá este paralelismo con la energía mecánica lo entendiste. Y si yo te pregunto y te dibujo, por ejemplo, otra fuerza más, ¿sí? Suponete así, y después te dibujo una fuerza chiquitita de este otro lado. Y te pregunto a vos,
¿Desde dónde a dónde va a circular esta masa cuando le aplique las tres fuerzas, por llamarles un número, 1, 2 y 3? A la derecha igual. Hacia la derecha igual. Y sin embargo, el concepto de que las masas se mueven hacia donde apunta la fuerza, ¿sí? Es lo que sigue reinando. Y lo mismo te pasa en este tipo de circuitos. En este tipo de circuitos vos tenés tres fuentes de tensión, ¿sí? Una de 12, una de 8 volts y una de 3 volts, ¿sí? Y siempre las corrientes van a tender a circular desde donde haya más potencial hacia donde haya menos potencial. Es probable que si vos lo calculás el potencial del punto A, el potencial del punto A te dé un potencial mayor que el potencial de 3 volts y por ende entonces hace forzar la corriente hacia lo que serían los bornes negativos de esas tres fuentes. ¿Se entiende eso? Lo mismo tal vez con el de 8. Capaz que el potencial del punto A te queda 10 volts y entonces el potencial del punto A de 10 volts le gana en definitiva a la fuente de tensión de 8 volts y hace empujar la corriente hacia abajo. Ah, o sea que I2 iría para abajo. No sé, habría que resolverlo el circuito este. Yo no lo resolví, pero dije tentativamente podría ser. Son tres ecuaciones, vos ya escribiste una de esas ecuaciones acá, que sería I1 es igual a I2 más I sub 3. Esta sería nuestra primera ecuación, que sería la... Yo le pongo acrónimos, ¿sí? En general le podemos poner acrónimos, voy a borrar esto, highlighter, pen, eraser. En general, para mí las corrientes siempre son celestes y las tensiones son rojas. Entonces, esta sería la ley de las corrientes de Kirchhoff, LSK, ¿sí? Y después tendríamos que escribir las otras dos ecuaciones con respecto a las tensiones. Y entonces, vos ya te cansaste de escucharme a mí decir lo que voy a decir, Genaro, porque estuvimos toda integración eléctrica 1 hablando de acerca de esto, pero hago un breve resumen para aquellos que están todavía trabajando. Yo lo intenté plasmar eso en las estrategias para resolver problemas y en algunos de los problemas que fueron resolviendo a lo largo de los cuestionarios. Pero cuando nosotros tenemos definido en un circuito, si nosotros lo tuviéramos limpio, el circuito sin las corrientes, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir el sentido de las mismas. Genaro acá lo definió y él definió I1 hacia arriba, la corriente I sub 2 también hacia arriba y la corriente I sub 3 hacia la derecha. Recuerden que las corrientes van circulando a lo largo de todas las ramas, ¿sí? Desde A hasta este borne que le podríamos llamar tierra, ¿no? Circulan a lo largo de todas estas ramas por la izquierda, por el centro y por la derecha. Una vez que nosotros tenemos determinado el sentido de las corrientes, asociado al sentido ese de las corrientes, lo que nosotros tenemos que hacer es asignarle una polaridad, ¿sí?, a las resistencias. Y las fuentes de tensión tienen su polaridad propia por cómo están conectadas. Entonces, las resistencias siempre tienen la polaridad de la misma convención que mencionaba Genaro. Siempre la corriente en una resistencia circula desde donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial. O sea, este sería el potencial positivo y este sería el potencial negativo de estas dos resistencias en esta rama. Asociado al sentido de la corriente que hay en la rama del medio, ¿sí?, nos quedaría a nosotros el lado positivo y el lado negativo de la resistencia. Y en la rama de la derecha, asociada a la resistencia de 4 ohms, ese sería el sentido. Y para las fuentes de tensión, lo voy a poner en negro, ¿sí? Para la fuente de tensión, la de 12 volts tiene el potencial positivo, siempre es la línea más larga de las dos tensiones, el potencial de la de 8 volts, este es el positivo y este es el negativo, y la de 3 volts, esta es el positivo y este es el negativo. Entonces, asociado con esto, lo que nosotros tenemos que hacer, hay varias formas de escribir las leyes de Kirchhoff. A mí hay una forma para escribir las leyes de los voltajes de Kirchhoff, ¿sí?, que me suena, que me lo resuelve todo muy sencillamente, que es hacer la sumatoria de todas las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Y de esta forma las voy sumando y restando, ¿sí?, de cualquier forma. Pueden hacer circular las trayectorias
las dos trayectorias internas que ustedes tienen ahí, o sea, el cuadrado de la izquierda y el cuadrado de la derecha, o también podrían, si quieren, elegir el cuadrado exterior. Esa podría ser otra de las trayectorias. Lo único que dice Kirchhoff a lo largo de sus leyes es que la trayectoria tiene que ser cerrada. O sea que si nosotros quisiéramos intrincarnos y hacer algo completamente difícil, podríamos hacer un 8, si quisiéramos, ¿sí? Hacer una trayectoria que sea un 8. No nos sirve de nada, porque la trayectoria que sea un 8 es una combinación lineal de las dos trayectorias internas restadas directamente. Lo mismo la trayectoria externa es la sumatoria de las dos trayectorias internas, ¿sí? Eso por cómo te da yo le llamo a esto la topología de ventanas directamente que uno tiene. Pero hagámoslo, por lo menos una de estas dos ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Entonces, partimos desde un punto, ¿sí? En este caso partimos desde el punto T, sería algo ideal, ¿sí? Y después lo que yo voy haciendo es circulando a lo largo de toda una trayectoria cerrada, ¿sí? Y voy a ir sumando y restando todas estas diferencias de potencial. ¿Sí? Entonces, ¿podría ser en el sentido opuesto? Sí, puede ser en el sentido opuesto y podría ser cualquier tipo de ventana. Entonces, si nosotros usando estas convenciones agarramos y armamos la primera de las trayectorias, mallas le pueden decir, o le pueden decir espira también, puede ser alguna de las formas que pueden encontrar en alguna bibliografía, nos quedaría, no tengo ningún elemento hasta lo primero que tengo, que es la tensión de 12 volt, y la tensión de 12 volt está positiva porque es un aumento de potencial, estoy pasando del negativo hacia el positivo. Después de eso tengo la caída de tensión en la resistencia esta de 2 ohm, que la podríamos calcular como 2 por la corriente I sub 1, ¿sí? Esto es asociando la ley de Ohm hacia este elemento, y es negativa porque estoy pasando de un potencial más grande o positivo hacia un potencial más chiquitito o negativo. Lo mismo nos sucede en la de 6 ohm, y también en este caso la corriente I sub 1 es la que circula desde este punto T hasta este punto A por la rama de la izquierda. Después lo que nos encontramos, ¿sí? Llegamos hasta el nodo A y vamos hacia abajo, y entonces en este caso lo que nosotros tenemos es un aumento de potencial porque estamos pasando de un potencial más chico hacia un potencial más alto. Entonces lo que tengo es un positivo y tengo 8, que es el valor de la resistencia, multiplicado por, ahora en este caso, la corriente I sub 2, que es la corriente que circula en esa rama según la convención de Genaro, y por bueno, la polaridad que nosotros le asociamos a esa caída de tensión es lo que nos devuelve, más 8. Y después tengo lo que sea la caída de potencial, que es menos 8, y esto es básicamente igual a 0 directamente, porque básicamente lo que yo tengo es que llegué hacia el punto T, que es el inicio de mi ecuación, y entonces llegué hasta el 0 y le podemos hacer un tilde, que esta sería la primera de mis ecuaciones. Usando este mismo tipo de concepto, ¿alguno se anima, o Genaro, te animás, a vos que sos eléctrico, a hacer esta segunda trayectoria? Puede ser en sentido horario o en sentido antihorario, en el que vos más lo veas conveniente directamente. Julián, Sí, antes de que lo hagan una consultita, obvio. yo lo que hago es digamos, en las ramas que me quedan, o sea, en los componentes que me quedan en las ramas del medio, Ajá. no llego a ver la resistencia ahí de cuántos ohms es, pero 8 yo hago, ohms, por dice. ejemplo, yo ahí, por ejemplo, hago 8 por I1, y después, en este caso sería, si la otra, por ejemplo, la hacemos, no sé, antihorario, Ajá. más 8 y 2. O sea, Una y le pongo negativa las y dos. una negativa y otra positiva. Sí, según cómo haya armado Las los dos círculos, trayectorias. claro. Sí, estás haciendo algo similar a lo que se llama el método de mallas en ese caso. No sé si vos estudiás industrial o estudiaste industrial. No, sistemas. Sistemas. Porque hay un método que es muy poderoso que se llama el método matricial de mallas, que simplemente viendo la topología y eligiendo todas las corrientes, si uno lo quiere utilizar poderosamente, lo utiliza todo en un solo sentido, horario o antihorario, hace eso que estás describiendo vos, ¿sí? De calcular el efecto global de esas dos corrientes que ellos llaman corrientes de mallas, y después en el medio lo que sucede es lo que sería la superposición de efectos. Vos lo que estás Claro. ahí es haciendo la superposición de efectos en la resistencia 2, en la resistencia, perdón, del medio, básicamente superponiendo el efecto de lo que sería solamente la trayectoria 1 y solamente la trayectoria 2. ¿Sí? Hmm. Si vos me preguntás a mí, ¿eso está bien?
obviamente, o sea, yo estudié eléctrica y usé siempre y uso siempre los métodos de mallas. En física 2 se intenta de que aprendan solamente las leyes básicas de Kirchhoff. A mí si me lo aplicás o no de esa forma, kudos por ti que sabés herramientas más poderosas y que lo podrías resolver. Lo que sí, tener cuidado con los sentidos de circulación bien de las trayectorias que vos le planteás, sobre todo por la polaridad de esa resistencia que te queda ahí en el medio, ¿no? No vayas a ponerlas en sentidos opuestos y no ponerles signos opuestos. Claro, porque según cómo lo armás Sí, sí, depende de cómo lo armes, esa polaridad en esa resistencia en conjunto te puede quedar o aditiva o sustractiva. Entonces, depende de cómo lo armes ese método. El método mallas, si a alguno le interesa, hay un librito que se llama Serie Young en la parte de libros que lo explica también, lo explica con números complejos porque lo está explicando derecho para corriente alterna, pero si a alguno le interesa entenderlo, sobre todo los de eléctrica, los de electrónica, para cuando vayan a trabajar en circuitos eléctricos, teoría de circuitos TC1 o electrotecnia, les puede servir directamente. Sí. ¿Quedó respondido eso? Imagino que sí. Adrián, ¿cómo se escribe qué cosa? ¿Qué será esto? se me cortó internet, así que no sé, profe, si me habías dicho algo justo. No, se había quedado claro esa partecita. Ah, sí, por mí. Bien, ¿alguno se anima a armar la trayectoria 2 de esto, Genaro? Ya que es tu problema. Sí. Dale. Sería 8 volt. Será, primero, ¿cómo la vas a armar? O sea, esta es la trayectoria, ¿la vas a armar en sentido horario o la vas a armar en sentido Horario. Oh, perfecto, horario, del mismo sentido. Entonces, ¿cómo te quedarían las ecuaciones? 8 volt 8 volt, menos 8 y 2, 8 por I2, menos 4 por I3, perfecto, menos 3 volt, menos 3, igual sí. perfecto, sí, sí, no. Bueno, y si ustedes quisieran, esto nosotros lo podemos mandar directamente a un programa que nos lo resuelva. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta si Genaro tenía razón. Guarda con este 2, que este 2 era del otro gráfico, ¿sí? Es igual a 0 volt, ¿sí? No, para que no se vayan a confundir ahí que era. Entonces, nos quedaría esto. Las ecuaciones, básicamente, para nuestro problema es Linsolve, ¿sí? Como resolver sistema de ecuaciones lineales, y la primera ecuación es I1 más I2 más I sub 3, no, I1 más I2 igual a I sub 3, es lo que puso él, y después nos quedaría 12 menos 2 por I1, menos 6 por I sub 1 también, más 8 por I sub 2, menos 8 igual a 0, y después nos quedaría la ecuación de la malla de la trayectoria segunda, y nos quedaría 8 menos 8 por I2, menos 4 por I sub 3, menos 3 igual 0. Y si alguno quiere usar estos programas se llama WX máxima, lo que hay que ingresarle para que resuelva es hay que avisarle cuáles son las variables que nosotros estamos buscando del sistema de ecuaciones lineales, y 1, y 2 e y sub 3 son las variables, y yo le voy a pedir que me devuelva un número a esto para las corrientes directamente. Linsolve, ahí está, genial. Y estaban correctos los sentidos que vos le propusiste a este sistema. No sé si te dio a vos exactamente igual. No, te dio a vos 0,6875 la primera, la segunda corriente 0,1875 y la tercera, la sumatoria de las dos, 0,875. Claro, sí, me había hecho ruido por eso, pero bueno. No, porque había un ejercicio, digamos que, a ver, había dos ejercicios y, digamos, era muy parecido, lo único que cambiaba eran los valores, pero las disposiciones eran las mismas. Claro. Y me decía que lo correcto sería plantear I1 más I2 más I3 igual 0. Eso puede ser también. Pero nunca te va a quedar, o sea,
Eso puede ser un caso, pero en una circulación de corrientes, eso puede servirte mucho para ordenar, decir, bueno, todas las corrientes que ingresan en un nodo son entrantes, o todas las corrientes que ingresan en un nodo son todas corrientes salientes, y te sirve para ordenar los sistemas de ecuaciones, pero vos sabés que una de esas, que es como si fuese en un tubo de agua, que es el otro de los paralelismos que nosotros podemos encontrar, en un tubo de agua nunca te van a hacer todos los flujos de corrientes entrantes o salientes, porque sería un generador de agua, básicamente eso, y no existe un generador de agua, salvo que uno tenga conectado algún tipo de tanque, ¿viste? O sea, si uno tiene esos tres flujos, suponete que tenés un flujo entrante acá, tenés un flujo entrante de acá y un flujo entrante de acá, bueno, hay uno de esos tres flujos de agua, cantidades de litros por segundo, que te va a dar negativo simplemente porque el agua no se puede acumular en una de las uniones, nada más. Claro, entiendo. Ah, listo, listo. Ahí está. Entendí. Perfecto. Eso ¿Te hago una consulta? Obvio. Respecto de esto. Sí, Si yo planteo mis corrientes así como dibujaste, las tres entrantes, sí. a nivel del problema no estaría mal si después aclaro que si una me queda negativa es que nada más me equivoqué de lado sí. de... O sea, de hecho, ni siquiera vos lo vas a determinar cuál te queda negativa. La resolución te va a decir cuál es la verdadera de las corrientes, que el verdadero sentido de circulación de esas corrientes. Pero resolutivamente puede ser algo inclusive que lo hagas para que tu mente esté más ligera de pensamiento y no tengas que andar, porque acá estos sentidos los tenía, los eligió Genaro y los eligió bien, porque había dos fuentes de tensión que estaban cercanos en estos valores, la de 12 y la de 8, y la de 3 era muy lejana en valores, entonces tiene sentido que las corrientes salieran de la de 12 y la de 8. Pero pues, si vos no estás acostumbrado a mirar estos valores, y no estás acostumbrado a hacer este primer análisis cualitativo de los valores de las fuentes de tensión, capaz que hasta te conviene directamente decir, en cada nodo todas las corrientes son salientes, ¿viste? Y después, lo que sí, tener en cuenta la polaridad de las caídas de tensión en los elementos. Eso tenételo en cuenta, que una vez que está asociado el sentido de circulación de la corriente en la rama, asociás las caídas de tensión, caídas o aumentos de potencial en las resistencias. Y después resolvés el circuito, siempre teniendo en cuenta la polaridad de esos valores y el sentido de circulación de la corriente, vos armás las ecuaciones y va a estar bien el sistema que vos armes, ¿sí? Con esa convención que utilizaste, y después lo resolvés, nada más. Perfecto, gracias. De nada. ¿Algunos que tengan otras preguntas? Yo tengo una. Bueno, me mareó un poco el tema de la ecuación para calcular el trabajo para llevar una carga de un punto a otro. Ajá. Básicamente porque en los videos que vi de César, vi que a veces pone, viste que la fórmula es carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos. Claro. Yo vi que a veces en la fórmula le pone un menos adelante y a veces no. Ajá. A mí me pareció que él en un video explica que una cosa es el trabajo que hace la carga para ir de un punto a otro, y otro es el trabajo, por ejemplo, de un agente externo para mover, y que uno lleva el menos y otro no. Y bueno, yo había hecho el ejercicio que mandaste para la revisión de pares, y me pasaba lo mismo. O sea, yo saqué la diferencia de potencial entre A y B, que entiendo que cuando nos preguntan para llevar la carga de A a B, yo tengo que hacer el potencial de B menos el potencial de A. Eso me dio positivo. Al multiplicarlo por la carga, me queda positivo. Entonces no sabía si eso estaba correcto o si tenía que usar la fórmula con el menos adelante. Entonces me empecé a marear con eso y no sabía bien cuándo es que se pone el menos, cuándo no. Ok, igual una pequeña aclaración. La carga no realiza trabajo, sino que lo que realiza el trabajo es la fuerza eléctrica. ¿No? Podría ser una fuerza externa directamente, ¿no? La carga lo que sufre es el efecto de esa fuerza y entonces recibe esa energía, ¿no? Pero el campo o la fuerza es la que realiza trabajo. Entonces, ¿de dónde es que emerge, como para explicar bien esa parte que vos tenés dudas? Emerge de lo que es nuestra ecuación de
de una diferencia de potencial. Entonces, si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta exactamente qué es lo que nosotros estamos calculando, dependiendo de si estamos, yo voy a decir ya, viajando dentro de un campo electrostático, porque es el caso más tradicional que uno tiene. Entonces, supongamos que uno tiene una línea de campo, pero esa línea de campo puede ser la trayectoria dentro de un circuito eléctrico, ¿correcto? Y nosotros, en general, calculamos el trabajo siempre en cargas de prueba y en cargas positivas. Y entonces, como emergente de esta primera relación que nosotros vimos, ¿sí? Que era que el gradiente, le puse una, a ver si era esto. Perfecto. En nuestra función, que era el gradiente de los potenciales, que era menos el campo eléctrico, lo que nosotros obteníamos es que era que la diferencia de potencial, ¿sí? Era la integral de menos E por diferencial de L, ¿correcto? Esta ecuación la recordábamos. Sí. ¿Sí? Fíjate qué es lo que le sucede a esta ecuación si nosotros lo que hacemos es la premultiplicamos por lo que sería la carga de prueba. ¿Sí? Cuando nosotros lo premultiplicamos a todo esto por la carga de prueba, ¿sí? Y después realizamos el proceso de integración, pero primeramente es la carga de prueba. Si yo aglomero la carga de prueba y el campo eléctrico, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? La carga de prueba y el campo eléctrico. Fuerza. La fuerza eléctrica, ¿no? Bien, Ignacio, que respondiste ahí eso, ¿no? Espero que haya sido vos. Nosotros tenemos la fuerza eléctrica. Y si nosotros aglomeramos ahora todo, el negativo, el campo eléctrico y la carga de prueba, ¿qué es lo que obtendríamos? Lo que muchos, ¿sí? Llaman la fuerza externa o el agente externo, ¿sí? Yo le voy a poner Fx, pero porque externo y eléctrico van las dos con E, entonces no sirve. Entonces, fíjense que siempre que nosotros estamos en las condiciones de electrostática, que es de donde emerge esta ecuación, en la condición de electrostática, cuando hay una carga que se está moviendo en un campo, la condición es siempre esta, que se llama equilibrio cuasiestático, que lo vamos a utilizar este equilibrio cuasiestático también en temperatura, ¿sí? La condición de equilibrio cuasiestático es el movimiento de una carga adentro del campo sin que esa carga ni se acelere ni se frene, simplemente que va pasando a través de sucesivos estados de equilibrio directamente dentro de ese campo. Entonces lo que yo obtengo básicamente es lo que sería cuando juntamos el menos el E. Lo que estoy obteniendo es, en este caso, la fuerza externa. Y si ahora yo lo que junto es la fuerza externa y el diferencial de L, lo que estoy obteniendo es el trabajo que realizaría un agente externo para mover básicamente una carga desde el potencial inicial hacia el potencial final, o sea que lo que sería desde A hasta ese punto B. Entonces, ¿eso por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer ahí en el medio es el proceso de integración, ¿sí? Yo voy a integrar esto entre el punto A de mi trayectoria y el punto B, ¿sí? Y lo que voy a integrar es del otro lado la carga y voy a integrar desde el potencial de A hasta el potencial, en este caso, del punto B, y voy a integrar el diferencial de voltaje o la diferencia potencial. O sea que si yo quiero obtener básicamente el trabajo de la fuerza externa, ¿sí? De un agente externo, lo que yo voy a hacer es agarrar a la carga y multiplicarla por el voltaje final que yo quiera ir, pero este mouse me están dando mal. Sí, sí. El voltaje final menos el voltaje inicial. Sí, tiene que ver con la sensibilidad. Y esto me va a devolver el trabajo, como bien dijimos, de la fuerza externa. Y si nosotros queremos el trabajo de la fuerza eléctrica, lo único que hay que hacer es cambiar la diferencia de potencial, la polaridad de la diferencia de potencial. Si nosotros queremos el trabajo de la fuerza electrostática, lo que hacemos es la carga por el potencial inicial menos el potencial, en este caso, final. Eso sería lo mismo que ponerle el menos adelante, o sea, hacer BB menos BA, pero con el menos adelante. Exactamente. Lo que prefieras vos, y esto sería el trabajo de la fuerza electrostática. Perfecto. Y te hago una última pregunta, para que ahí me lo estaba anotando. ¿Cómo? Sí. No, y cómo sacar un potencial abierto, ¿también eso necesitas que lo repasemos?
¿O ¿Cómo eso- sacar la diferencia de potencial B a B? Claro, cómo sacar la No, potencia. no, eso lo hice bien. Para algunos, si le queda, si me permitís esto, así ya lo dejo bien Sí. cerrado este tema. Para aquellos que quieran hacer una diferencia de potencial abierta, ¿sí? Podrían hacerlo con las leyes de Kirchhoff que nosotros armamos, pero si nosotros tenemos dos puntos del circuito, como podría ser el potencial del punto T en un principio y el potencial del punto A, lo único que hay que hacer es agarrar y partimos desde el potencial de T y después hay que ir sumando y restando todas las diferencias de potencial que nosotros tenemos en el circuito, de igual forma que lo hicimos en el ejemplo anterior, hasta que nosotros llegamos al potencial del punto A, que es o sea, nosotros, este es nuestro inicio para, y este es nuestro fin, ¿no? Para el ejemplo, sí o sí. Porque, no sé, elegí ese valor desde la Tierra como el inicio y A, que era el nodo que estaba arriba, ¿sí? Debería no renombrarlos como para que le quede más parecido a esto, ¿no? O se entendió. Si alguno no lo No, entendió, sí. levante la mano. O avíselo rápidamente ahora. Genial, listo. Asumo que sí. Ariana, dale, la otra pregunta que tenías. Sí, para cerrar esto, es para identificar cuando me piden una cosa o la otra. Por ejemplo, en el ejercicio para revisión entre pares dice, calcula el trabajo requerido para transportar una carga cupla. Ahí me está pidiendo el externo, claro, el de una fuerza externa. Como dice exactamente, calcule. Calcule el trabajo requerido para transportar una carga de 1 microcoulomb entre A y B en contra de la fuerza eléctrica. Yo entiendo que es el trabajo externo, por cómo está El fraseado. externo, Pero viste perfecto. que a veces nos podemos confundir, como el otro día, no sé si lo vi en los capacitores que les pegué, que era un Sí, trabajo solamente de interpretación, sí. pero yo entiendo por cómo está fraseado esto, que es el trabajo requerido y por ende es un trabajo externo. Sí, y aparte, ahora que con esta explicación, como dice en contra de la fuerza eléctrica, se entiende que obviamente el externo me va a quedar con el signo opuesto a si hubiese calculado el de la fuerza eléctrica. Perfecto. Profe, una consulta más administrativa. ¿El ejercicio el de revisión entre pares, lo puedo subir en lápiz, si se entiende bien, o es necesario que lo pase a tinta? Se puede, hay un archivo, creo que es una aplicación que se llama CamScan, que te permite hacerlo todo, o sea, vos sacás las fotos y lo transforma en PDF automáticamente y Claro, te lo escanea y te lo da en los grises. O sea, mientras se lee, sí, te lo va a tener que leer un compañero, así que mientras se perfecto, puede perfecto. leer, perfecto, si es por mí. Listo, genial, genial. También se lo pueden hacer a la Bueno, computadora, lo pueden subir en un PDF, cosas así directamente, lo que prefieran ustedes. perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, yo tenía una duda sobre un ejercicio de final Dale. que pasé por el grupo de Slack. Pasaste por el grupo Slack. Dale, genial, Sí. buenísimo. Muy bien esa parte de pasarlo ya directamente vía el grupo Slack. Imagino que el de Gato, imagino que el otro no, porque está cortado. Entonces, Claro, no, ejercicio 3 sería. sí, sí. Entonces, Lo ese intenté hacer, pero no. Es más, yo hasta en un momento pensé que le faltaba un dato al ejercicio, pero. a ese R2, R3, R5, R2, R1, 2, 3, 5, y entonces calcular el valor de R4. Ok. Pero por R5 no circula corriente. Entonces. ¿Eso de dónde te lo dice de alguien? Claro, Lo dice el enunciado. lo dice el enunciado, que no circula por R5. Y entonces, si no circula corriente, esto es algo muy clásico, se llama puente de Wheatstone. No sé si lo conoces el concepto. Sí, sí. Es este concepto básicamente que vos tenés del puente de Wheatstone en equilibrio, que es el caso en donde en el galvanómetro, medidor de corriente en el medio, o simplemente que en esa resistencia no pase no pase una corriente, es lo que sería la condición de equilibrio. Y entonces, si la condición de equilibrio se cumple, ¿qué te dice con respecto a las resistencias, si uno quiere decirlo así? Producto de las resistencias cruzados es una igualdad, ¿correcto? R1
el producto de las resistencias cruzadas, R1 y Rx, en este caso, el cruce es entre D y B, correcto, que serían los nodos donde está el galvanómetro. R1 por Rx tiene que ser igual a R3 por R2, eso es lo que debería cumplirse en ese problema. O sea, hay toda una deducción para deducir cómo es la función de equilibrio. Me parece que carece de sentido ahora hacer esa deducción, pero dice, en el circuito de la figura que se encuentra en régimen estacionario, no circula corriente por R5, te está hablando de exactamente ese punto, te dice calcule el valor de R4, y entonces las resistencias cruzadas te quedaría, la igualdad te queda que R1 por R4 es igual a R2 y R3. O sea, si sabías lo que era un Sí, sí. de Wheaton y la condición de equilibrio, era un punto gratuito directamente. Porque nadie te está pidiendo tampoco hacer la deducción de dónde sale la ecuación de equilibrio. Vos decís, es un puente de Wheaton, la resistencia R5 es la resistencia del galvanómetro, podés decirlo, como está en equilibrio y no circula corriente, el producto de las resistencias cruzadas es lo que se mantiene, es una igualdad, y listo. Sí, sí, era más simple de lo que pensaba. Claro. Si no, la otra opción es plantear las ramas, las mallas y calcularlo. O sea, esa es la otra opción, que es la fuerza bruta, por decirlo así. Y no es difícil tampoco, porque fíjate que te dan los dos valores de 12 y de 5 también. Entonces, ¿qué es lo que vos harías para hacerlo si por fuerza bruta no te diste... Digo, si pensando no conocías este tema teórico, ellos te dicen, mira, por la corriente, por I5 no circula corriente. Entonces, vos particularmente lo que tenés, voy a cambiar de color porque si no, no se ve. Vos lo que tenés es una corriente que sale, que la podrías llamar I1, ¿correcto? Sí. Y después esa corriente I1 se te divide por acá, I2, ¿correcto? Porque no hay derivación de corriente por la rama esta, por la rama del medio, porque te dicen que es 0, y por acá tenés I3. Sí. Y ahí ya está. Con eso vos armás tu sistema de Kirchhoff como lo armamos recién. I1 es igual a I2 más I3. Esa es una de las ecuaciones. Más I1 es igual a I2 más I3. ¿Correcto? Y la otra es las tensiones directamente. Partís desde acá y haces E menos las caídas de potencial en estas dos. Entonces me quedaría primero la tensión del valor de E y me quedaría después menos la corriente I2, ¿sí? Que sería la de arriba, por R1 más R2. R2. Y después esta caída de potencial que vos tenés acá, que acá tenés el positivo y acá tenés el negativo en la R chiquitita, y entonces esto sería menos la R chiquitita que vale 0,5. 0.5 por la corriente I1, y esto tiene que ser igual a 0, ¿correcto? Y la siguiente ecuación es exactamente igual, pero ¿qué igual cambia? ¿Qué es lo que te cambia en esta segunda ecuación? Tenés que poner I3. Y las resistencias, ¿no? Las resistencias R3 y R4. Claro, exactamente. Y entonces, si no te diste cuenta, lo resolvés como sistema de ecuaciones lineales acá, sí o sí. Vas a tener que encontrar una ecuación más. Ah, mirá, lo puedes hacer, o sea, en esta no lo vas a poder resolver porque tenés 3 corrientes y tenés 3 ecuaciones. Y tenés 4 incógnitas. 4 incógnitas, por eso. Pero ahí está. R1 y 2, y acá era, espera que escribo estas 3, y este era 4, y esto es la corriente I3, pero no, lo que tenés que hacer es esta trayectoria acá, directamente. Como no tenés circulación de corriente en esas dos trayectorias, ¿sí? Haces la trayectoria acá, la diferencia de potencial te quedan más y menos, y acá te quedan más y menos. Y entonces te quedaría que I1 por R1 1 más R2. Más R2, ¿sí? Esto es negativo porque estoy pasando de un potencial más alto a un potencial más bajo, si estoy haciendo la circulación en sentido horaria, y después esta otra es un aumento de potencial, ¿sí? Entonces te quedaría más, en este caso, I2 por lo que sería, en este caso, R3 y R4. Exacto. Y ahí tenés la última ecuación que necesitabas para el sistema de 4×4. Si no te diste cuenta, salía resolviéndolas así también.
Está bien, perfecto. Voy a intentar resolver de las dos formas. A ver. Sí, eso es un solve directamente y ya está. Lo único. Lo único que, si vos tenés una calculadora que solamente te resuelve sistemas de 3×3, necesitas de alguna forma que tus variables sean las corrientes I1, I2 y 3, nomás, una cosa así que vas a tener que trabajar algún poco desde las expresiones algebraicas para que te quede eso para resolver. Sí o sí. O acá, donde vos tenés I1, fíjate, acá esto es I2 e I3. Esperen que acá le pifié yo. Esto es I2 y esta es I3. Sí. Acá, para que no te figure I1, le pones I2 más I3 y listo. Agarrás esta ecuación Sí, la reemplazás. y ya está. Y te quedarían las variables solamente 2, 3 y la corriente y la resistencia R4. Cualquiera de las dos formas para resolverlo está perfecto. Tenés la más sencilla, es el equilibrio de Piston, que si estás atento y te diste cuenta de eso, sale en un paso en una sola ecuación. Si no, es un sistema de ecuaciones, te lleva más tiempo, pero tampoco deberías pifiar en este tipo de ecuaciones. Porque es un sistema de ecuaciones lineales, es algo del módulo B, es algo de álgebra, es algo que ya a esta altura no nos puede salir mal, ¿viste? No lo digo de malo, lo digo de realista, ¿viste? Bien, perfecto, sí. ¿Otra pregunta más que tengan? Yo tengo dos preguntas. Sí, profe. Perdón. No, yo pregunto después. Bueno, quería preguntarle, profe, porque primero el cuestionario, la pregunta del ejercicio que estaban hablando, yo hay un par de cuestionarios que todavía no pude hacer igual de circuito. ¿A qué pregunta Carolina? Hay un cuestionario. La pregunta que hicieron anteriormente de un ejercicio. El de... Ese este que está acá de... mismo, ese que está ahí. Ajá. ¿Hay un cuestionario donde hay que subir la resolución de un ejercicio? Hay un cuestionario, no, una entidad de revisión entre pares. ¿Cómo? Perdón. Es una actividad de revisión entre pares, que si la mirás en el aula, ya está activa, la subí hoy. Y hay que subirlo. Hasta el lunes hay tiempo para subir los 2 ejercicios, o sea que tienen tiempo para trabajar y resolverlos bien. ¿Sí? Que son ejercicios de... Listo. Sí, no es para el día de hoy, de hecho hay 4 días, hay un fin de semana en el medio y me pueden consultar lo que necesiten. Pero quería probar cómo era la funcionalidad. Yo antes usaba otras plataformas para hacer este tipo de actividades de revisión entre pares, y bueno, ahora decidí moverlo a Moodle directamente, que es esta que se llama revisión entre pares, que está ahora Sí. de la fase de envío. Es esta estrategia para hacer problemas, en donde te arma toda la estrategia, Sí. así como la mencioné hoy resumidamente también, y hay que seguir este ejercicio que es este de electrodinámica, el ejercicio 10. ¿Sí? Con todos los puntos. Y Sí. vos, creo que Ariana me dijo que había un botón y un drop down para subir un archivo, una cosa así. Yo acá no lo veo, porque soy profesor, pero ahí seguramente... Buenísimo. Sí. Y hay uno... Sí, abajo de todo creo que Bárbaro, dice profe. subir ejercicio, una cosa así. Claro. Sí, adicionar Sí. envío, dice. Eso. Buenísimo, gracias. No sé, ¿se me escucha bien? Porque estoy con los datos porque no tengo wifi. No sé si se me escucha bien. Más o menos, cada tanto se cortó algunas veces, pero no hay problema. Estoy ahí. Yo también quería consultarle porque, perdón, no sé si lo interrumpí. Es que se me corta y no sé si terminó de hablar o no. Go for it. Perdón, profe. Quería preguntarle por qué hay un cuestionario que vio el cuestionario que tenía el simulador donde tenías que tener el campo eléctrico y si no lo tenías descargado, no podías hacerlo. Entonces yo decidí, o sea, cuando lo abrí me encontré con eso, yo le mandé un mail explicándole toda la situación y le dije que decidí directamente, o sea, no hacer el cuestionario, claramente lo rehice, copié las respuestas cuando lo rehice y nada, quería avisarle eso, porque claro, le iba a saltar 2 intentos, en uno no hice nada y de repente tengo un 10 en el segundo, porque copié las respuestas. ¿Vos sos Carla que me lo dijiste el otro día o te lo di también vía por mail? Sí, le mandé un mail totalmente explayado.
No, está correcto, o sea, debería agregarle algún símbolo de atención cuando uno ingresa al cuestionario que te avise que hay que descargar eso antes de iniciarlo. Estaría bueno eso ahí como para agregarlo directamente al principio. No, si es por eso, no Sí, se preocupe, Carolina. y después tuve otro cuestionario que no sé por qué, no sé si es porque estoy con los problemas de Wi-Fi, que no se me marcó la respuesta. Que cuando lo mandé, miro a ver si, bueno, las que había hecho bien y demás, y dos respuestas no me las había marcado, y una fue la última que me acuerdo patentemente que la había puesto, porque fue la última que contesté y no se me marcó. Mandame después eso a soporte, me mandás ahí el número del Sí, cuestionario y tu nombre y yo lo reviso después. a soporte. Sí, o por mensaje interno vía Slack, me decís, ese cuestionario número tanto y me lo envías así directamente. Ya Ah, algún, listo. claro, soporte es un canal que tenemos donde si algo no funciona, Sí. algo así, también me escriben ahí. Listo, profe. Y, ay, perdón, lo último, lo último. Nada, lo que me pasó en la última clase virtual que tuvimos es que pude asistir hasta la mitad porque se me cortó la luz. Y después, cuando quise ir esta última clase al campus, nunca vino el colectivo. Claro, Quería preguntarle el tema de las faltas. lo consideraré después, en ese momento, cuando llegue el Listo, evento, se debatirá en ese momento. Eh, listo, bárbaro. Dale. Santi, creo que era Gracias. vos el que tenías unas preguntas, ¿puede ser? Sí, sí, tenía dos, una teórica y una en cuestionario. La primera teórica, allá me acuerdo que leyendo el libro del proyecto de Descartes, que en una Ajá, parte, o sea, potencia disipada. O sea, que ajá. decía, calcule la potencia que disipa el motor. ¿Qué se refiere con potencia disipada? O sea, ¿qué significa? Potencia disipada, bueno, porque uno en verdad está hablando solamente del componente eléctrico más sencillo que nosotros tenemos, que es un resistor, sí o sí. No sé, un resistor comercial, por ejemplo, ¿no? Un comercial. Es lo más común. Básicamente lo único que hacen estos resistores cuando pasan corriente eléctrica a través de ellos es transformar esa energía eléctrica, ¿sí? en calor. Lo tocas como cualquier elemento, ¿sí? Y está caliente y entonces la potencia disipada es esa potencia que te está disipando instantáneamente ese elemento. Vos, en general, el concepto de potencia seguramente lo fuiste leyendo, pero por ejemplo, en tu vida cotidiana, cuando vos vas y compras una lamparita, ¿sí? La lamparita te da una cierta indicación en watts, ¿sí? Que lo que te está diciendo esa indicación en watts es la energía que vos estás obteniendo de forma lumínica de esa lamparita, ¿no? Una lamparita de 10 watts te está dando 10 watts de energía lumínica que van a ingresar directamente a tu habitación. Cuando vos, no sé, calculás una potencia en un resistor y te disipa 100 watts, es que tenés 100 watts disipados de energía térmica. Watts lo podrías pensar como una corriente calorífica, si querés, es la cantidad de joules por segundo que se están transmitiendo, ¿sí? Y eso es lo que significa. Si vos estás modelando con un circuito eléctrico, ¿sí? Los circuitos eléctricos te sirven para modelar, por ejemplo, el funcionamiento de un motor, por ejemplo, y entonces si vos de pronto decís, mirá, este motor me está disipando, ¿sí? Me está disipando en la resistencia de carga, no sé, 750 watts, bueno, eso es un caballo vapor de watts de potencia que te estaría entregando ese motor. No sé si se entiende el concepto. O sea, vendría a ser como que la energía que se transforma en calor. Correcto, es la energía que se transforma en calor. Energía eléctrica, que a través del resistor, a través de los choques electrodinámicos, ¿sí? Los electrones, no hay choques, o sea, la verdad es que si uno tiene que ser purista de lo que pasa electrostáticamente, los electrones de la corriente eléctrica, al estar, esto es muy fino, lo explico con protones como para que sean cargas positivas. Los protones de la corriente eléctrica, al estar llegando con los protones de lo que sería la materia ¿cómo es esto? Del resistor, básicamente hay fuerzas de repulsión que se van agrandando cuando estos dos elementos se agrandan y hay un efecto de repulsión. Bueno, ese efecto de repulsión y ese movimiento de las cargas lo que genera es un trabajo de estas fuerzas eléctricas y por ende es una suerte de fricción que uno podría pensarlo y eso es lo que se disipa como calor. Ah, ok, gracias. Esos Y son los la otra, resistores.
Y después siempre en las fuentes de tensión, dependiendo de cómo esté circulando la corriente, la fuente de tensión está entregando energía al circuito o consumiéndola. En este caso, por cómo están las polaridades de estas fuentes de tensión, la energía está pasando del positivo al negativo, la corriente está pasando de un potencial más chico a un potencial más alto, esta fuente de tensión está entregando o insertando energía adentro del sistema, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, si nosotros miramos el primero que hicimos nosotros, la corriente I sub 3 está ingresando por el positivo y saliendo por el negativo, y entonces esta fuente de tensión estaría básicamente consumiendo potencia dentro de este circuito. Siempre que uno hace un balance energético en cualquier tipo de circuito eléctrico, la potencia generada o la potencia entrante dentro del circuito tiene que ser igual a la potencia consumida o saliente dentro de ese circuito. En este caso, los dos elementos que tienen potencia entregada al circuito son esta fuente de tensión y esta fuente de tensión, y después todos los elementos que consumen energía dentro del circuito son, esto quedó así enorme, dame un segundito, los que consumen energía son este elemento, esta resistencia, esta otra resistencia y esta fuente de tensión. Si vos comparás en ese caso y ponés las potencias de los dos lados de la igualdad, te debería dar exactamente el mismo valor. Ah, ok, buenísimo. Eso porque es el principio de la conservación de la energía, ¿no? Sí, sí, decía el libro que cuando terminas de hacer estos cálculos de Kirchhoff, que hagas eso para comparar si te dio bien. Exactamente. Las potencias. O sea, y acá en esta primera ecuación que armó Genaro al principio es la conservación de la masa. Es la conservación de la masa, no como la propiedad masa, sino como la propiedad de la carga eléctrica, que es una propiedad asociada a todos los elementos de la masa. Pero son las dos leyes fundamentales del universo. Que si ustedes violan alguna de esas dos leyes, Julián se va a poner de muy mal humor, ¿no? La conservación de la masa o la conservación de la energía son cosas que no deberían suceder. Bueno, y la otra pregunta era acerca del cuestionario, el 3.2.10. 3.2.10. 3.2.10. ¿Alguna pregunta en particular? No, o sea, a mí me pareció, era como muy genérico, porque la segunda pregunta, por ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes reglas de Gauss es correcta? Y las tres pueden ser correctas. O sea, o no. O sea, yo esa hice mal, esa y la 4. Y la 4 también depende a qué llame si 1, a qué llame si 2 y a qué llame si 3. ¿No está armado? Sí. No, en el... Sí, pero ¿está armado implícitamente con algunas de estas ecuaciones? ¿Será? Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones basadas en las reglas de mallas no viene con algo anterior, este cuestionario? Habría que... Pero igual podías marcar que todas son correctas. ¿Se podía? La primera pregunta sí, pero después De ya hecho, la es segunda... esa. Claro, sí. Pero después la segunda te dice, ¿cuál de las siguientes reglas de Gauss es correcta? Que I1 más I2 más I3 es igual a 0, que Claro, I1 es igual a... pero visto así, hay una ley, si vos viste de estas tres ecuaciones, sí o sí hay un sentido de las corrientes implícita con el cual están armadas estas ecuaciones. 10 volt y acá menos 2 por I1 te está dando el sentido de la corriente como el que lo armamos recién, viste, de la primera parte. Menos 3 por I1 y acá más 4 por I2, ¿sí? Esta corriente estaría subiendo también, y esta otra de las corrientes habría que verlo. Asociado a ese sentido, tendrías que armarlo esto. ok, ok. ¿No? Quitar mi Sí, elección. sí, tiene sentido eso. Claro, porque la polaridad el sentido de las corrientes te lo está dando la polaridad de las diferencias de potencial en los resistores. Entonces, y seguramente con eso hay alguna de las ecuaciones de abajo que no debe estar correcta. Imagino yo, ¿no? Porque, a ver qué color se debería ver bien. Verde, ¿no? Imagino yo que debería verse bien. Entonces me quedaría 10, ¿sí? Está recorriendo esto en este sentido, y entonces, y después me dice 2 ohm por I1 y negativo, o sea que acá tengo el positivo y acá tengo el negativo, o sea que el sentido de la circulación de la corriente es esta, la corriente I1. ¿Correcto? Sí. Esta sería I1. Después me dice más 4 y menos 4. O sea, está recorriendo todavía para acá abajo, y si me dice más 4, este es el negativo y este es el positivo. Y entonces la corriente que él está planteando es una corriente así.
que sería esta, la corriente I sub 2. Y después habría que buscarla en la de 2, fíjate, 2 volt positivo menos 5 por I3. Si vos mirás 2 volt positivo y 5 por I sub 3, negativo, esto te está diciendo que acá tenés esta ecuación armada de esta forma, I sub 3. ¿Sí, Santi? Sí, ahí. Y entonces, si vos mirás eso, ahí ya hay una de estas ecuaciones, esta la descartás, ¿sí? Esta la descartás, y lo que es la C, la opción correcta. O sea, ya te lo hice ahí, pero... Sí, Ah, pero o sea, a mí me causó duda esa pregunta porque había una parte del libro, este proyecto de Carr, que decía que la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a las corrientes salientes. Esa es una forma de escribir la ecuación de Kirchhoff. Hay dos formas de escribir cualquiera de las dos ecuaciones. Siempre vos lo podés escribir como y esto es, teniendo en cuenta una convención de signos, vos podés escribir que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo sea igual a 0, y para esto vos tenés que establecer una convención donde las salientes son positivas y las entrantes son negativas, ¿sí? O al revés, la convención de signos que vos quieras, ¿sí? Y después la otra es que las entrantes son iguales a las salientes. Son dos formas de escribir las ecuaciones de Kirchhoff. Lo mismo hay para las tensiones, si querés. Esta es la otra de las opciones. La sumatoria de las entrantes es igual a las salientes. En la de Kirchhoff nosotros usamos una hoy, que es esta. La sumatoria de todas las diferencias de potencial a lo largo de una trayectoria cerrada son 0, y para eso establecimos la convención de aumento de potencial y descenso de potencial. El aumento es cuando paso de un negativo a un positivo, y el descenso de potencial es cuando paso de un positivo a un negativo, ¿sí? Y la otra es la sumatoria de todas las fuentes de tensión, todas las E o todas las FEMS, tiene que ser igual a la sumatoria de todas las R por I. Son formas conceptuales, pero te dice exactamente lo mismo estas ecuaciones. Sí, a mí creo que lo que me confundió fue que, o sea, yo creo que por lo menos visualmente es más fácil de entender de la segunda forma, o sea, de la sumatoria de las entrantes es igual a la sumatoria de las salientes, que la sumatoria de todas es igual a 0. A mí me gusta más esta, y después en la de las tensiones me gusta más esta. Son formas, porque después acá hay que aplicar convenciones. En esta tenés que aplicar convenciones, y en esta tenés que aplicar convenciones, y tenés que prestarle atención a si una fuente de tensión está positiva o negativa, y si una caída de tensión es una caída de tensión o si es un aumento de potencial. Por eso no me gusta. Pero bueno, después está en cada uno. Son ecuaciones, son principios universales, y después no permitan que yo les diga qué es lo que tienen que utilizar. Yo les muestro las herramientas y después cada uno elige la que más le conviene, ¿no? Más entiende. Pero yo estoy de acuerdo con vos. No sé si en la de los potenciales usás esta también o usás esta otra de acá abajo. Y estoy usando la de abajo, pero creo que tiene más sentido, más fácil usar la de arriba, creo. La que a vos te quede, no permita que yo te resuelva los problemas, ¿viste? O te elija las convenciones. Elegilo vos, con la que te quedes más cómodo vos y la que entiendas más vos, es eso. Elegí una y perfeccioná el uso de eso. Ok, gracias. No, de nada. Che, llevamos una hora, vamos a hacer la asistencia y entonces después así el que quiere, entonces tomemos asistencia, entonces nombre y legajo, para todos. 127-5148. Después, los que quieren quedarse haciendo preguntas, algunas cosas más, yo me quedo. Hasta que no haya más preguntas, le metemos. Julián, yo tengo una duda, pero es sobre ya magnetismo, magnetostática. No sé si no, espero que alguien más pregunte de circuito. Vale. Me parece mejor. O sea, evacuemos las preguntas. Si no queda más nada, directamente el que quiere retirarse ahí se puede ir, y resolvemos esa pregunta que tenías ahí vos de magnetismo, si te parece bien. Ok.
Entonces, hagamos eso. Última ronda de preguntas de electricidad. ¿Alguno con capacitores que hayan hecho, que estén haciendo? Que haya alguna pregunta, algunas dudas. Yo tengo una duda conceptual, profe, de capacitores con resistencia, tipo circuito de RC. ¿Circuito RC transitorio decís vos o estás hablando ¿cómo es esto? Del régimen permanente? Es lo que tengo dudas, porque a mí hay muchos ejercicios que dice que está en estado estacionario, Ajá. que es que no pasa corriente por los capacitores. Sí, reformulá bien Pero esa lo que, opción claro, eso es lo que no entiendo. por la rama en donde hay un capacitor, no pasa ni Ah, por toda la rama. por toda la rama. Sí, sí, Pero sí. si a mí me piden, ponele que en un punto me piden algo y después me dicen, ¿Querés que hagamos conceptualmente lo que sucede es lo siguiente, como para que sí, entiendas la fenomenología, ¿no? Y que no sea algo extraño. Entonces, suponete que vos tenés un circuito, oh, qué horrenda esta resistencia, Julián. Suponete que tenés este circuito, ¿no? Donde tenés dos resistencias en serie y después tenés una rama, que vamos a poner una resistencia acá, y después tenemos un capacitor, ¿sí? Que sería lo, el problema, ¿no? Entonces se cierra este circuito y está en estado estacionario. En estado estacionario, lo que hace el capacitor, ¿sí? Es adquirir una diferencia de potencial exactamente igual a la de la polaridad de, a la que está conectado, a la rama a la que está conectado, y por ende, no sé, si yo acá tengo entre este punto y este punto, tengo, no sé, 10 volt por decirte de algo, la tensión de mi capacitor va a ser 10 volt, ¿sí? Y sí, por ende, como está cargado y tiene esto acá tengo un positivo y acá tengo el negativo de la polaridad, ¿sí? Mi capacitor, al tener dos fuerzas, es como el problema, ¿te acuerdas de la masa de recién que hablábamos al principio de la sí, clase? Acá tengo una fuerza de 10, acá tengo otra fuerza de 10, ¿hay circulación de masa cuando tengo este tipo de problema? No, no. se encuentran estáticamente equilibrados y entonces lo mismo le sucede a un capacitor. Cuando vos tenés este tipo de circuito, ¿sí? El capacitor siempre se carga hasta tener la tensión de la rama a la cual él está conectado, ¿sí? Y por ende entonces la circulación de corriente por esa rama no es posible y es cero directamente. Ah, ok. Pero si a mí después me piden calcular la carga del capacitor, no tiene nada que ver con intensidad. O sea, no tiene nada que ver con que pase corriente por esa rama. No, o sea, no pasa corriente, pero el capacitor sí. O sea, en un inicio vos tuviste lo que sería un transitorio, ¿sí? Sí, Y después de ese transitorio, una vez que se terminó ese transitorio, básicamente tu capacitor está cargado. O sea, toda la corriente con la cual pasó por esa rama en los momentos iniciales es la carga con la que se quedó tu capacitor directamente. A ver si... ah, perfecto. Espera, dame un segundito. A ver si me acuerdo de esto. Porque está bueno este simulador. O sea, este yo lo compré, pero en su momento me salió algunas cervezas. Hoy debe salir algunas cervezas más. Pero para que veas qué es lo que pasa, ¿sí? Con una rama de estos sistemas. Y entonces, así te muestro bien gráficamente qué es lo que pasa. La ventanita del Zoom estaba acostumbrada. Entonces, tendríamos estas dos ramas y después tendría simplemente una rama más. Voy a poner un amperímetro para que podamos ver la corriente que pasa por ese capacitor, ¿te parece? Y que podamos ver también la potencia. Esto va a suceder muy rápido. Los transitorios eléctricos son transitorios que suceden muy, muy, muy rápido. Pero bueno, acá podemos cambiar las constantes de tiempo y podemos aprovechar que estamos simulando algunas cosas para poder verlo en los tiempos en los que querramos nosotros. Entonces, voy a ponerle 10 volts a esto. Y entonces, lo que yo voy a querer mirar es el potencial en este punto y voy a mirar también la corriente que nosotros tengamos. Entonces, esto ya pasó. Ah, pero no me lo está mostrando. Dame un segundito. Voy a agregar una cosa más.
voy a agregar un switch para avisarle a esto que está pasando de un estado abierto a un estado cerrado. Entonces, esto va a estar acá y esto va a estar acá. Entonces, si inicialmente la fuente está desconectada del problema, ¿sí? Fíjate, no hay corriente, y cuando nosotros damos el cierre, ¿sí? ¿Ves lo que sería este pico de corriente, este pico de... Sí, es un pico de corriente que nosotros tenemos acá, Sí. en verdecito? Eso es simplemente el transitorio de carga ¿cómo es esto? Del capacitor, ¿sí? Y una vez que se cargó el capacitor, ya automáticamente deja de pasar. Fíjate que después la corriente baja a cero. ¿Ves acá bajó Ah, perfecto. Sí, claro. y tenés una carga almacenada en una placa, ¿sí? En la placa positiva, ¿sí? Donde tenés acá el potencial y acá donde tenés el negativo, tenés cargas negativas, ¿sí? Entonces mantiene una diferencia potencial, mantiene una carga entre sus placas, pero ya no deja pasar más corriente entre sus terminales. Sí, fíjate que el resto de la corriente sigue circulando por el resto del circuito, no circula en la rama, que sería la rama que nosotros tenemos acá, ¿no? Claro, perfecto. Ah, listo. Sí, porque me faltaba la parte esa teórica que no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo cuando me decían el estado estacionario. Estado Pero ahora se estacionario quiere entiende. decir que ese piquito que fue el transitorio inicial que nosotros tuvimos ahí, ese pico ya pasó y solamente el circuito está en esta parte donde ya, en general son lo que se llaman 5 constantes de tiempo esto, ese proceso de carga o de descarga de un capacitor, y bueno, se toma como que ya pasaron esas 5 constantes de tiempo y que el capacitor está completamente cargado, porque tarda este tiempo. Fíjate, si hay uno que está hecho como un capacitor, RC Step Response, voy a descargarlo. Esto es cuando están en serie solamente, ¿sí? Fíjate que ves que se carga y se va descargando el capacitor. Sí. Bueno, las 5 constantes de tiempo es cuando ya llegó el proceso de carga y se cargó completamente en un 99,9% del tiempo. Es que han sucedido 5 veces el producto de R por C, que en el caso del capacitor es la constante del mismo. Ah, perfecto. Sí, sí, se entiende mucho mejor así. Esto está constantemente haciendo a que haya tensión y que no haya tensión, pero si vos lo querés ver, a ver esto cuántos volt tiene, 1 segundo y tiene 10 volt, y entonces si quisieras verlo, ese proceso de la constante, tendríamos que poner la fuente, en este caso, de los 10 volt estos que le hemos puesto nosotros. 10 volt y un switch. Esto acá. Y entonces, si vos lo estás mirando, se cierra el switch, pasan las 5 constantes de tiempo y queda así en estado estacionario. Estado estacionario es ya las 2 líneas rectas, la tensión del capacitor son los 10 volt que tiene la fuente directamente, o en el caso de una rama, la tensión de la rama directamente. Perfecto. Gracias, profe. De nada, Agustina. ¿Alguna pregunta más con respecto a circuitos eléctricos? No, profe. Perfecto. No, por mi Jorge, parte no. Listo. este, Vamos, bueno, Genaro. nos vemos mañana, profe. Dale, los que quieran ya pueden ir ahí, si ya pasaron la Dale, asistencia, lo que quieren. Me quedo con Genaro que quería ver una pregunta. Entonces, dale, Chao, hasta profe. Hasta mañana. mañana. saludos chicos. Chao, hasta luego. ¿Qué era tu pregunta, Genaro? ¿Un cuestionario? ¿Un problema? No, es uno de los parciales. Ajá, Es del 2019, dale. el 2-1. Parciales. Sí, sí, ahí está. No, con el segundo, sí, el segundo. Ajá, No, que tengo una duda porque, nada, la verdad es que siempre estoy acostumbrado a que el campo tenga componente Z únicamente. claro. No, o sea, quería consultarte más sobre cómo, o sea, si lo estoy encarando bien. Intentaste hacer.
Sí. No, o sea, respuestas no, es solo ver el proceso, ver el procedimiento. Claro, Eh, en ese caso habría que simplemente hacer el producto vectorial de los elementos de diferencial de longitud. claro. Sí, mi pregunta es, o sea, porque yo empiezo con un DL. Claro, eh, o sea, la fórmula es I por producto vectorial de L cruz B. claro, O sea, primero hago el producto vectorial y después integro. Sería así. claro, sí, sería así. O sea, no integro y después. No, Tenés que no integro parametrizar primero. el arco de esta circunferencia que tenés acá, Sí, en principio, ¿sí? Y después tendrías que, una vez que parametrizás este arco, integrarlo entre -90 y 0. Ese sería uno de los valores que uno tiene. claro. Ah, ok. Sí, sí, sí. Está bien. Ah, no, bueno, eso. Ese era. Claro, a partir del IJK, viste, del producto vectorial, y Sí. producto Listo. vectorial, partís con I, J, K, y tendrías los diferenciales, en este caso de L, viste, diferencial de L, 0, porque tenés diferencial solamente en el plano XY. Acá este diferencial de L lo vas a tener que construir, ¿no? No es que te va a quedar un diferencial de L, pero si vos lo Claro. mirás el problema, ¿sí? Te queda lo siguiente en los diferenciales de L. Si vos lo mirás acá, te quedaría este diferencial de L, y si vos lo mirás acá, te quedaría este otro diferencial de L. Entonces, estás en 0 grados y tenés después, si quisieras, y si quisieras seguirlo, tu problema estaría así, ¿no? Entonces, en 0 grados, tu componente en el eje X, ¿tenés componente X del diferencial de L? No. ¿No? Y porque tenés solamente componente un 1 en el I, ¿no? Tenés el diferencial de L solamente en J, en este caso. Después, en 90, si quisieras parametrizar la curva esta, en 90 grados, ¿sí? Tenés como componente menos X, menos 1, ponele, ¿sí? Y en 90, menos 1, y en I tenés 0. Después, si quisieras en 180 grados, que sería la curva esta acá abajo, tendrías 0 y acá tendrías un menos 1. Y entonces, y acá te quedaría la otra, en 90 y acá te quedaría 270. ¿Sí? Fíjate que en 270, que es este punto que vos tenés acá, te quedaría un 1 y acá te quedaría un 0. Entonces, ¿qué función en I tenés un coseno? Coseno porque pasa de 1, 0, menos 1, 0. Claro. Y en X seno, sí. En X tenés un menos seno. 0, menos 1, 0. El seno arranca en 0 y si no va, te queda Sí. bien. ¿Correcto? Entonces, ese diferencial de L, ¿sí? Para vos, en coordenadas radiales, te quedaría como el módulo del diferencial de L por el coseno del ángulo. No, por menos seno, habíamos dicho, ¿no? Por menos Sí. seno de tita, y después te quedaría el diferencial de L por el coseno, ¿no? Sí. Y el diferencial de L lo puedes escribir como el radio de esa curvatura por el diferencial del ángulo. Ah, listo. Está. Sí, eso es difícil de ese problema. Pero una vez que vos hiciste eso, acá tenés la componente, y en Z te queda 0, porque no tenés nada. Pero bueno, acá ya tenés Vale. el vector diferencial de L, que es lo más difícil de hacer de ese problema. Después fíjate si podés hacer el resto, que parece interesante. Sí, en realidad lo terminé. A ese lo terminé, pero. Ajá. Va, la primera parte. Pero no sé, me dio cosa seguirlo. Sí. Pero está bien. Está bien. Genial. Y faltaría el desplazamiento. O sea, eso. El Porque desplazamiento. no está. Claro, digo, la circunferencia tiene origen. Está centrada en el B. Pará, Sí, pero X. estás integrando angularmente.
y estando integrando angularmente, podrías hacerlo con un desplazamiento, pero el campo es Ah, constante en todas las direcciones. Fíjate que el campo es constante en todos los puntos. O sea, tiene ah, sí, sí, pero el sí. campo es constante. Si el campo tuviese funciones de X y de Z, ahí sí deberías tener en cuenta el desplazamiento, pero puedes no tenerlo en cuenta ese desplazamiento, porque es constante este valor. Ah, ta. O sea, listo. Entiendo. Listo, listo. Ok. Listo, bueno. Muchas gracias, Julián. De nada, Genaro. Nos vemos mañana. Bueno, no, mañana. ¿No te queda alguna consulta más? No, de mi parte no. Gracias, No. gracias. Nos vemos Ta, mañana. nos vemos. Chau, chau. Chao, hasta luego.